Buenas noches, bienvenidos a una emisión más del programa Bitácora. El día de hoy estaremos hablando sobre la justicia en Guatemala. Buenas noches. Nos acompaña la noche de hoy el licenciado Marlon López, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, y el doctor José Luis González Dubón. El tema de la justicia en Guatemala, como comprenderán, abarca muchísimo y no daría tiempo en un programa. Pero hoy vamos a tocar algunos puntos que en los últimos días y en las últimas semanas han estado en los medios de comunicación. Licenciado, uno de los temas, una de las cosas que está en la mente de muchos guatemaltecos, sean usuarios del sistema de justicia o no, es el retardo de los procesos. Los que hemos pasado por eso sabemos que muchas resoluciones tardan más que los plazos determinados en ley. Bueno, algunos de nosotros estamos acostumbrados, pero recientemente hemos visto que se presenta un antejuicio en contra de un juez por parte de la FESI, precisamente por eso, por retardo de justicia. Pues ustedes ya emitieron un pronunciamiento, pero por favor, para el beneficio de nuestros televidentes, cuéntanos cómo se sienten en la asociación al respecto. Buenas noches, muchas gracias. Efectivamente, vean, usted mencionaba un tema bien especial y es el tema de la administración de justicia, el incumplimiento de plazos en el trámite de procesos. Quisiera abordar inicialmente este tema advirtiendo de que nosotros como Asociación de Jueces en diversas oportunidades hemos manifestado que, si bien es cierto, no es retirarnos tal vez de algún tipo de responsabilidad que podamos tener por algún tipo de retardo en el trámite de un proceso imputable a algún juez o magistrado, pero enfrentamos un serio problema, y es de que ya la administración de justicia, la infraestructura, el recurso humano ya no se da abasto y es insuficiente. Ya hemos sido rebasados realmente en nuestros límites. Le comparto, y no solo es el tema penal, el que en un momento determinado, el ramo penal, perdón, el que en un momento determinado pueda generar, el cual pueda afrontar este problema, todos los ramos, civil, familia, laboral. Enfrentamos serias dificultades, puesto que, como le digo, ya estamos en frente a una situación que nos ha desbordado nuestras capacidades y la buena voluntad que podamos tener jueces, magistrados y auxiliares judiciales. Le digo, en la actualidad nosotros hemos advertido en varias oportunidades que el promedio de jueces en la actualidad en nuestro país para atender casos en comparación al índice promedio idóneo establecido en el año 2015 por un estudio, no recuerdo ahorita el nombre de la entidad, pero es fácil encontrarlo en Google. En este estudio se estableció que el índice o número idóneo de jueces idóneo para evitar impunidad en una sociedad en América Latina es de 50 jueces por cada 100.000 habitantes, 50 jueces. Nosotros estamos en una situación, le digo, crítica, porque en la actualidad contamos con 6 jueces por cada 100.000 habitantes. Tenemos cuerpos normativos que distan ya de muchos años de vigencia, por ejemplo el Código de Trabajo, que fue creado o reformado de manera general en el año 67, si no mal recuerdo. Ya tenemos más de 50 años de un Código de Trabajo que te fija plazos cortos para dictar una sentencia, cortos para señalar una segunda audiencia, una tercera audiencia. Estos plazos ya son materialmente imposibles que se cumplan. No me preguntan, pero reitero el tema laboral, soy juez de trabajo. Ya tenemos audiencias que están programadas para el año 2019 y no las fijamos nosotros. En la modalidad, la estructura, el modelo de gestión laboral advierte la existencia de órganos jurisdiccionales conocidos como juzgados de admisibilidad. Estos manejan la agenda de los otros 14 jueces que conocerán los casos y fijan audiencias en atención a la cantidad de demandas que están ingresando. Le digo que para el juzgado que más pronto tiene audiencias programadas, si no mal estoy, está para octubre del 2018, un año. Decirle a un trabajador que en un año se va a discutir en una audiencia el pago de sus prestaciones,
Y esto es preocupante. Yo comparo el tema de la libertad de la persona, porque también, y el caso que en un momento determinado hace mérito a nuestro análisis y encontrarnos platicando en esta oportunidad, es el tema penal, donde está en juego la libertad de la persona, procesos en donde las personas están detenidas con una prisión preventiva que se prolonga fuera de los parámetros que están establecidos en la ley. Pero esto, reitero, primero quiero dejar en claro, no es responsabilidad únicamente de los jueces. Han escuchado ustedes en días recientes que pues, personas de mucha influencia en nuestro país, como la señora fiscal, han señalado y han indicado que el retardo, el trámite de los procesos, que vayan y que le pregunten a los jueces, porque es responsabilidad de ellos. Hace un par de semanas se presentó un informe se me va el nombre ahorita de la entidad, una entidad extranjera, que hace un análisis de 3-4 casos mediáticos en nuestro país. Sí, es cierto que se ha prolongado su tramitación, es cierto, pero veamos la magnitud del caso que se analiza. Un proceso en donde hay cerca de 100 personas detenidas, procesadas. O sea, no vamos a poder cumplir con los plazos para resolver su situación jurídica. El caso de La Línea, por ejemplo, que es uno sobre los cuales se hace el análisis, yo de verdad, objetivamente creo este informe muy tendencioso de cierta manera, porque pretende evidenciar que con estos casos, si no se cumple con lo que pretenden en un momento determinado las personas que buscan encauzar a las personas sujetas a estos procesos, pues la Administración de Justicia está en peligro en Guatemala. O sea, es cierto, estamos enfrentando una situación muy difícil, repito, pero va más allá de estos casos en particular. Ramo de familia, audiencias en donde se discutirán pensiones alimenticias, igual están programándose para un año. Y casos civiles, ustedes de repente por ahí que conocen del litigio civil saben lo mucho que tarda el trámite en los procesos, pero repito, o sea, tenemos, aparte de los cuerpos normativos, que ya los plazos que están fijados están establecidos comparados para una población que no superaba los 8 millones de habitantes, ahora somos casi 20 millones, obviamente los problemas judiciales crecen. Entonces, aparte de eso, la infraestructura que tenemos es deficiente, porque ya no tenemos para dar respuesta inmediata. Repito, pues esto motiva a que también se piense en otros escenarios. Hemos dicho que, y con el respeto del caso, tal vez no quiero que se malinterprete mi expresión, pero tenemos la Administración de Justicia que la clase política en nuestro país quiere que tengamos. ¿Por qué razón? Porque todas las decisiones que repercuten en una administración de justicia, decisiones presupuestarias, nombramiento de magistrados, etcétera, pasan por ese filtro. Entonces, hemos hecho el llamado como asociación en diversos escenarios donde hemos podido, de que realmente existe una preocupación. Les comparto brevemente. El presupuesto requerido por el organismo judicial para el año 2018 andaba en 3.058 millones de quetzales. Preocupados sí por la necesidad que hay de invertir en infraestructura, en contratar más jueces, en nombrar más jueces, en nombrar más personal auxiliar. El Ministerio de Finanzas, al momento de presentar el proyecto de presupuesto, presenta un presupuesto para el organismo judicial, si no mal estoy, de 2.258 millones de quetzales. Estamos hablando de cerca de 800 millones de quetzales menos. Pero de estos 2.258 millones de quetzales que presentan como un proyecto, hay 158 millones de quetzales que es producto de un préstamo del BCIE. Estamos hablando que en esencia son 2.100 millones de quetzales. No vamos a llegar a cubrir ni salarios al mes de noviembre. Y eso es lo que repito, y aquí se trastoca, incluso cualquiera podría pensar en una acción de carácter constitucional en contra del mismo ministro de Finanzas, porque está violentando la independencia económica que goza el organismo judicial. La Constitución es clara, esa independencia la tenemos. El problema es que no se respeta. Entonces, enfrentamos esta situación de manera general, y aterrizando en el tema concreto, se señala a un compañero juez, el juez tercero de primera instancia penal, de un hecho en el cual se les indica de dos delitos, el delito de prevaricato y el delito de retardo malicioso, si no mal estoy, donde se señala el no cumplimiento de una orden una resolución de la sala, que se tardó cerca de 18 meses, dice, para que se conociera esto. Por información que me proveyó el juez en mención, el cumplimiento de esta resolución era pues una audiencia, el cumplir con celebrar una audiencia dentro del proceso. No existía un plazo fijado para señalar esta audiencia.
Existieron acciones del mismo Ministerio Público, acciones de la Fiscalía Especial contra el Crimen, la FESI, acciones que retardaron y que suspendieron audiencias. Igual existía la situación de la situación de salud de la licenciada Marta Sierra, y que dictámenes médicos respaldaban que ella no podía llegar a las audiencias. Entonces, fueron varias cosas que en un momento determinado, y a eso le sumémosle la carga en el juzgado. Sumémosle que hay cualquier cantidad de procesos que necesitan agendarse audiencias. Entonces, obviamente existía una justificación. Incluso les comparto estos hechos que se le señalan al juez en cuanto al no cumplimiento de esta resolución. Fueron objeto de una investigación disciplinaria, y ya la misma Junta de Disciplina determinó que no había responsabilidad del juez. Esas audiencias se pudo celebrar hasta que las acciones de las partes dentro del proceso permitieron que así fuera. No fue culpa o responsabilidad del juez. Entonces, pues les digo, nosotros hemos hecho un pronunciamiento en torno a este caso particular, porque creemos que es un claro mensaje y que se lanza en torno consideramos nosotros así, la molestia esencial fue por la forma en que el juez resolvió el caso en el tema de la procesada en mención, decretando la clausura provisional. Esta resolución pues la fundamentó el juez, al parecer adecuadamente, fue impugnada por la Fiscalía Especial, y en su caso he tenido noticia recientemente, que la resolución en mención, la sala ordena que el juez haga una modificación a esa resolución, exigiéndole que se pronuncie en relación a si había posibilidad de que procediera a la apertura a juicio. Básicamente, eso es lo que se resuelve la sala. Tengo entendido que el juez ya ha tenido conocimiento de esto, ha regresado la certificación. Pero nosotros consideramos que es un claro mensaje por la mediatización que se hace del trámite de los procesos, y procesos tan especiales en nuestro caso como este. Doctor González Bon, el licenciado López dijo algo que me impactó. Hay estudios que determinan pues, un determinado número de jueces por cantidad de habitantes. Estamos muy por debajo de ese número, digamos, mágico. Y ese número de cantidad de jueces es para evitar impunidad. Bueno, aquí le voy a introducir otro elemento. No recuerdo, y si así es, pues me disculpo por mi falta de memoria, pero no recuerdo que todos los esfuerzos que ha hecho la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en alguna manera hayan pedido, si no exigido, más jueces. Han pedido más fiscalías, han pedido sus fiscalías, han pedido que se hagan determinadas cosas, que se nombren a determinados jueces, pero no lo que ya se sabe estadísticamente, que ayuda a eliminar la impunidad. Desde la perspectiva del litigante, doctor, ¿cómo afecta la administración de justicia o la aplicación de justicia lo que nos comentaba el licenciado López? Mire, el retraso en las resoluciones es un problema endémico del organismo judicial. Ha existido siempre y existe hoy. No es de ahora que está así en Guatemala. Pero no es la enfermedad endémica que padece el organismo judicial por falta de jueces, falta de presupuesto y todo lo que se ha mencionado. El problema ahorita es el problema epidémico que padece el organismo judicial. Ellos están ahorita sindicando al juez Moto de retardo malicioso en la administración de justicia y prevaricato, pero no dicen que ellos han mantenido durante 60 meses el proceso contra Chiroy, impugnando ellos solitos todo el tiempo del proceso. Los delitos que ha cometido ahí el Ministerio Público del SIC nadie los menciona. El mismo personaje de los derechos humanos que vino a Guatemala lo señaló. Entonces, y ese problema epidémico tiene que ver con la CICIG. Y se reduce a una sola palabra, tal vez tres: falta de certeza jurídica. No hay certeza jurídica en Guatemala. Y no hay certeza jurídica porque no se respeta la ley por las entidades encargadas de exigir que se respete y encargadas de decidir que se respete. Este ataque contra el juez Moto no es por este caso. El ataque contra el juez Moto es porque es un juez que sí sabe derecho penal y procesal penal, es un juez digno y es un juez valiente. Ahora
ha salido esto a la luz y me alegra mucho que la Asociación de Jueces y Magistrados esté tomando ya participación en esto, porque no es el único caso. Hace poquitos días tuvimos el dictamen del juez pesquisidor de Gustavo Dubón, que lo atacaron porque no había ninguna prueba para que él pudiera recomendar que se levantara el derecho de antejuicio. Y así muchos jueces que están presos y abogados que están presos, como Moisés Galindo, por ejemplo, es simplemente porque la CICIG no los ha logrado doblegar. Los procedimientos que ha utilizado la CICIG en Guatemala son clásicos. Se fundamentan básicamente las acusaciones en testigos protegidos, entre comillas, y en colaboradores eficaces, que en el grueso de los casos han resultado ser falsos. Y luego, en conferencias de prensa que en violación al principio de inocencia, a la presunción de inocencia, y en violación a la independencia de los jueces, en cuanto presentan ellos sus acusaciones o hacen las capturas, dan una conferencia de prensa y ponen unas grandes explicaciones en el pizarrón, en donde literalmente ya condenaron a la persona que están deteniendo. Independientemente de que la exhiben a la prensa, violando también el derecho que tiene de no ser exhibido ante la prensa hasta que no lo hayan oído. Y entonces engañan a la población haciéndole creer que tienen un gran cúmulo de pruebas y que son casos en los que ya no cabe discutir nada. Y entonces la opinión pública empieza a pensar que ese juez hay que condenarlo, es decir, que sin que lo hayan procesado. Con ese procedimiento, la CICIG y el Ministerio Público ya lograron que lo condene la opinión pública. Y entonces de esa manera presionan la independencia del juez. Y desafortunadamente, no todos los jueces son como el juez Moto. Muchos se plegan a esas presiones. Particularmente porque, mire, no nos podemos engañar, el grueso de los jueces viven de su salario. Si ellos no se pliegan a la CICIG y al Ministerio Público y los ponen en una lista de jueces de la impunidad o les meten un antejuicio, entonces van a perder su empleo y se van a morir de hambre. Entonces, de esa manera, tienen secuestrado al sistema de justicia. Y por otro lado, cuando ha habido abogados valientes y personas valientes que se atreven a proponer antejuicios contra la fiscal o contra los mismos magistrados, resulta que algunos activistas políticos disfrazados de magistrados en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucionalidad, pero en la Corte Suprema de Justicia se niegan a darle trámite del antejuicio y privan al Congreso de la República de su derecho de conocer el antejuicio. Y eso lo hacen porque la Corte de Constitucionalidad emitió unos fallos en donde decía que la Corte no era un simple tramitador, sino que tenía que hacer la calificación, violando la ley de antejuicio. Y de esa manera privan al Congreso del ejercicio de sus funciones. Subordinan al Congreso, al organismo judicial. Y eso no es solo por parte de la Corte Suprema. Acabamos de ver, por ejemplo, en el caso de la declaratoria de persona non grata que le hicieron al colombiano Velázquez, que la CC, subordinando al Ejecutivo, le otorga un amparo provisional a personas que no tienen legitimación activa para interponerlo. Y en una materia que no es objeto de amparo, porque corresponde al derecho internacional y solo la Corte Internacional de Justicia puede conocer en esa materia. Y entonces le impiden al presidente de la República, con una orden ilegal, ejercer una función constitucional. Entonces, entre la CICIG, el Ministerio Público, algunos magistrados de la Corte Suprema y algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen secuestrado el sistema de justicia en Guatemala. No hay certeza, por eso es que la inversión, de acuerdo con los datos del Banco de Guatemala, se ha venido hasta el suelo. Nadie quiere invertir en un país donde no hay certeza jurídica. La certeza en el derecho es como el lubricante que permite que las relaciones económicas y las relaciones sociales se puedan dar suavemente, sin estridencias. Entonces, este procedimiento lo ha utilizado la CICIG y el Ministerio Público desde que están en Guatemala. Y como realmente no saben investigar, porque no saben investigar, ese traslado o de capacidades de que se habla,
ha sido traslado de capacidades para presentar testigos falsos o para hacer escuchas telefónicas ilegales, como le hicieron al licenciado Galindo. Y de esa manera han destruido la confianza en el sistema de justicia. No solo el sistema ya estaba desprestigiado, sino que lo han terminado de desprestigiar. Pero como a la vez han utilizado la estrategia de apoderarse de los principales medios de comunicación, tanto los dos principales periódicos escritos como sus canales de televisión, se dedican sistemáticamente a atacar a los que se oponen a las violaciones al debido proceso, a los que se oponen a las violaciones del Estado de Derecho. Y entonces, ahora que los medios de comunicación social se han autodesprestigiado, porque se han desprestigiado ellos mismos, que nadie los compra, que ya nadie los lee, y porque las redes sociales permiten informarse con más velocidad que ellos, ahora ya entraron a atacar a los medios, de comunicación a través de internet, porque ya se dieron cuenta que ya los descubrieron y que nadie queda en ellos. Y al igual que la CICIG y al igual que el Ministerio Público, no tienen ninguna credibilidad en Guatemala. Después de lo que escuchamos, y ya que se tocó el tema del dichoso non grato, la declaración de non grato en este país, hay un tema de derecho internacional que no ha sonado tanto en los medios. Por ejemplo, el tema de que la ONU haya aceptado la resolución de un tribunal interno y lo haya tomado como válido, con un tema que es específico de derecho internacional que está amparado por la Convención de Viena. Al hacer esto, las Naciones Unidas está poniendo en peligro a muchas personas inocentes que en cualquier país, por ejemplo, un Venezuela, un Irán, etcétera, puedan hacer una violación a los derechos humanos de la persona, por ejemplo, o cualquier violación, y sacar a las personas del país o cometer cualquier acto, y van a tener, porque están dejando un precedente, que aceptar la jurisdicción local, porque eso es lo que precisamente protege la Convención de Viena. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, miren, ese no es la única violación. No es que la esté aceptando. Mire, hay una teoría izquierdista que se ha apoderado de las Cortes de Constitucionalidad y se trata del control de convencionalidad. Y ese control de convencionalidad se han inventado que, además de ser concentrado en el caso de América Latina, digamos, por la Corte Interamericana, también debe ser difuso en el sentido de que deben aplicarlo directamente los tribunales internos. Ha llegado a tal extremo la Corte Interamericana de Justicia de declarar que los países miembros están obligados a adaptar sus leyes a la Convención y la propia Constitución a la Convención. Nosotros tenemos varias disposiciones constitucionales muy claras en las que se dice que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. La limitación a la jurisdicción internacional se rige por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que es la que le da, en el caso este que estamos analizando, que podría eventualmente citarse como un precedente, le da la calidad de diplomático a una persona y eso lo hace inmune ante la jurisdicción del país. Aquí no solo lo ha hecho inmune, lo ha hecho impune, porque el propio Iván Velázquez, la propia CICIG, ha presentado memoriales donde los han emplazado haciendo valer la calidad de diplomático del colombiano Velázquez para no ser afectado por la jurisdicción. Y viene de oficio la Corte de Constitucionalidad y lo dijo públicamente la magistrada Gloria Porras, de que él tiene inmunidad diplomática pero no es diplomático. Entonces, ¿cómo es eso? El artículo 41 de la Convención de Viena dice que todos los que tengan el carácter de diplomáticos están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos del país que los recibe y a respetar su constitución y sus leyes. La Corte de Constitucionalidad hizo caso omiso de esa disposición. Se arrogó una competencia que no tiene, porque el protocolo facultativo de la Convención de Viena, aceptado también por Guatemala, dice que el único tribunal competente para conocer de los problemas que se plantean en relación con los diplomáticos es la Corte Internacional de Justicia. Es decir,
La Corte en Guatemala no solo no tenía competencia, se saltó totalmente las tablas. Pero lo más grave es que lo hizo violando totalmente la Constitución y la Ley de Amparo. Porque cuando el Procurador de los Derechos Humanos, después de 2 días de haberse otorgado el amparo provisional, hizo valer la misma acción, en pocos días le otorgó amparo definitivo. El amparo definitivo es materia de la sentencia del proceso de amparo. No corrió las audiencias de 48 horas, no abrió a prueba, no dio la segunda audiencia de 48 horas, no señaló vista pública y menos aún dictó sentencia, y entonces resolvió in limine casi de entrada el fondo del asunto. Y no es la primera vez que lo hace, lo hizo también cuando anuló la elección de la representante de Conamigua. Entonces resulta que la ley de amparo ya no vale nada. Pero peor aún, con fecha 10 de octubre, dijo que se había quedado sin materia del amparo y lo mandó a archivar. Y con fecha 18 de octubre, que el Procurador de los Derechos Humanos viene a pedir la ejecución del amparo, vuelve a revivir al muerto. Es decir, aquí ya ellos tienen un poder espiritual tremendo, reviven muertos. Y entonces le ordena a la canciller y a la vicecanciller que revoquen un párrafo de la carta donde le otorgaban la visa al colombiano Velázquez, porque eso está en contra de lo que ellos ya habían resuelto en relación a la declaratoria de persona non grata. No tenía nada que ver, son 2 hechos totalmente distintos. Debería haber sido en todo caso objeto de un amparo, pero resulta que lo que le dijo la vicecanciller, porque no fue la canciller, a Velázquez, que le otorgamos la visa y le recordamos que tiene que respetar la Constitución, las leyes de Guatemala, y que no debe inmiscuirse en los asuntos internos del país, lo cual le estaba recitando el artículo 41 de la Convención de Viena. Pero eso era un apercibimiento ilegal para Velázquez, y sin que fueran parte del amparo, le ordena, ni siquiera terceros, le ordena que revoquen ese párrafo. Orden manifiestamente ilegal. La Constitución tiene una salida para estos problemas y dice que nadie, ningún funcionario público está obligado a obedecer órdenes ilegales. La orden que le dio la Corte de Constitucionalidad al presidente de dejar sin efecto la expulsión del país del colombiano Velázquez es una orden ilegal. Desafortunadamente se han aprovechado de la debilidad del presidente para mantenerlo en esa situación humillante que lo mantiene la CICIG y el Procurador de Derechos Humanos y la misma fiscal, que le tiene procesado a su hijo y a su hermano por hechos que no constituyen delito, como se ha denunciado públicamente. Entonces, es una tragedia para Guatemala. Aquí no hay Estado de Derecho, vivimos en un Estado de hecho. Y en un estado de hecho, las consecuencias que puede ocasionar un estado de hecho son imprevisibles. Nadie puede decir qué puede pasar, pero sí ya hemos visto que la población cada vez está mejor informada y se siente harta de todo este tipo de abusos. Pues estamos viendo que el retraso o el retardo, mejor dicho, en la emisión de resoluciones viene siendo simplemente un problema y de hecho menor al de todos los que tiene el sistema de justicia. Parte de ese retardo también viene por la cantidad de recursos y de amparos que presenta, por ejemplo, el Ministerio Público en contra de una resolución judicial, cuando pues el origen del amparo es otro, ¿verdad? El amparo es la protección del individuo, del ciudadano en contra del poder. Pero el Ministerio Público, no recuerdo la estadística exacta, pero creo que se lleva las palmas en la cantidad de amparos que retrasan los procesos, en lugar de que sean los ciudadanos buscando protección ante los abusos. De esa cuenta, no solo el retraso que hablamos al principio, es en buena medida culpa de la Fiscalía, en buena medida culpa de la CICIG, pero además
Los plazos de investigación, por ejemplo, otro tema de retardo, no judicial, sino que fiscal. ¿Cuántas veces no hemos oído casos en los que la Fiscalía pide una y otra vez ampliación de plazos para la investigación, cuando la ley es clara de cuánto tiempo tiene que pasar una persona detenida y cuánto tiene que ser la investigación? Y si no está detenida, pues hay otro plazo. Por supuesto que se prevé la ampliación, pero una y otra vez. El caso que mencionaba el doctor González Dubón, del coronel Chiroy, ahí pues ya preso más allá de lo que pudiera haber sido condenado. Casi 5 años. Esto tiene que estar pues molestando y preocupando a los jueces y magistrados. ¿Qué nos puede opinar al respecto? Vean, el tema del retardo en la tramitación de procesos, incluso pues mencionaba yo el informe de esta entidad que vino, no me recuerdo ahorita el nombre, reitero, que rindió y que hizo énfasis en casos muy paradigmáticos. La misma señora fiscal sale señalando de que pues, nos pregunten a los jueces la razón por qué el retardo de la tramitación de los procesos, y tú has mencionado algo bien interesante, pasa mucho por ese litigio malicioso. Ese litigio malicioso que realizan los sujetos procesales interesados en qué sé yo, no sé, en el caso del Ministerio Público, tal vez obviamente tener más tiempo del que la ley establece para demostrar que la ficción que han planteado al momento de solicitar una orden de detención o una citación para que alguien sea escuchado como procesado, pues conseguir los medios de investigación idóneos para demostrar que esa ficción pueda existir. Les digo, como en mi experiencia como juez penal, no hay mucha variación en los medios de investigación que te presentan cuando te piden una orden de aprehensión a lo que te presentan cuando ya se plantea el acto conclusivo. La etapa intermedia y la etapa preparatoria, pues que de acuerdo al proceso, como bien lo mencionabas, tiene un plazo para cuando la persona está sujeta a proceso. En la actualidad, los jueces ya generando esa presión dentro del proceso para que se cumplan con estos plazos, ya te dejan encadenada la audiencia, ese es el término que se ha utilizado. Hay un encadenamiento de audiencia en torno a que luego de que dictan el auto de procesamiento y resuelven si la persona queda privada de libertad o el otorgamiento de una medida sustitutiva, en ese mismo acto le fijan al Ministerio Público, señalan una audiencia para que se conozca el acto conclusivo que va a presentar el Ministerio Público. Generalmente y exigen, entiendo que 5 días antes de la audiencia deben de presentar este acto conclusivo. En muchos casos, lamentablemente, no lo presentan y piden esas prórrogas. O en el peor de los casos, el juez le fija un apercibimiento. Entonces, el tema es cuánto tiempo va a tardar para que esa resolución que dicta el juez sea notificada y venga y se cumpla. Hablamos por la misma carga de trabajo que hay. O sea, esto se nos vuelve una cuestión que puede ser resuelta en, qué sé yo, tal vez en una semana, pues pasa el tiempo y se resolverá en un mes, ¿verdad? Por el mismo cúmulo de trabajo que hay. Entonces, reitero, todas estas situaciones a la larga, pues creemos nosotros y no llegan a conocimiento de la gente. Llegan únicamente a conocimiento de la persona que está sujeta al proceso, claro, a su familia, al sufrimiento que tiene de estar privado de libertad, de estar sujeto a este proceso. Hablaban de un caso pues, muy especial, en el caso del coronel Chiroy, que está sujeto ya con 5 años de prisión en un proceso en donde ha existido un abuso en el uso de los recursos y los medios que el Ministerio Público ha utilizado para retardarlo. Bueno, reitero, es una situación incómoda y molesta porque, reitero, a nosotros se nos echa la culpa de eso. Entonces, creo yo, debemos de ser objetivos. Nosotros, sin el ánimo de escapar a alguna responsabilidad que podamos tener también, pues advertimos que hay otros factores que influyen en el retardo en el trámite de los procesos, en que materialmente resulta imposible cumplir con los plazos. Perdón, pero además, en este caso se ejemplifica muy bien, pero no es el único. Durante todo este tiempo están en prisión preventiva. O sea, no es como que estén esperando enfrentar proceso, ir a debate. Están esperando en prisión preventiva por presión de la Fiscalía, porque estoy seguro que muchos jueces tendrían a bien dar medidas sustitutivas para que en lo que se resuelven la cantidad de recursos y amparos que presenta la Fiscalía, pues el señor o el acusado o el sindicado esté esperando
ir a debate en su casa, trabajando, produciendo. Sí. Ese no es el caso. Lamentablemente, o sea, vamos a algo y a nosotros se nos echa la culpa de que por qué tanta gente presa, que por qué tanta gente, puede ser que tengamos algo de responsabilidad, puede ser. Pero el tema es de que al momento en que se va a resolver la situación jurídica y principalmente el tema de la libertad de la persona, del procesado, si no se presentan pues los elementos idóneos o suficientes para acreditar que no va a haber un peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, que no va a haber, que el procesado no se va a sustraer del proceso, no va a haber un peligro de fuga, que no va a influir en medios de investigación, qué sé yo, que si no se logra acreditar esto ante el juez, pues obviamente el juez en su momento va a dictar una prisión preventiva. 1, 2, el manejo mediático de los casos. Es otro elemento que la verdad, lamentablemente, no creo que sea imprudente mencionarlo, pero sí genera influencia. Como bien lo mencionaban, se monta un show, una presentación en donde ya para la opinión pública esta persona ya tiene que ser, ya es culpable. O sea, mencionó aquí el doctor algo muy interesante, y que el tema de los jueces y magistrados valientes. Se criticó, se hizo pedazo la reputación del magistrado Dubón. Él rindió un informe muy objetivo, amparado en dictámenes de la Contraloría General de Cuentas. No fue obra de la casualidad, pero ya se le señala por medio de redes sociales como pacto de impunidad, como un magistrado de la impunidad, como un magistrado corrupto. Perdónenme, señores, quisiera leerles acá algo que encontré ad hoc al tema, a lo que idóneamente debemos de entender o comprender con el tema de la independencia judicial, que a nuestro parecer se ha trastocado con esta acción que fue presentada el día de ayer contra el juez Maynor Muto. Una total independencia del Poder Judicial. Un juez debe tener la fuerza de absolver cuando todo el poder político y la opinión pública quieren la condena, y también de condenar cuando todos los poderosos quieren la absolutoria. Ningún consenso de mayoría de poder externo puede hacer verdadero lo que es falso o falso lo que es verdadero. También debe haber una independencia interna para que los jueces solo respondan a la ley, a las normas en general. Quise citar esto, amigas y amigos, porque es importante que debamos de entender, y lamentablemente vivimos un país en donde tenemos una opinión pública influenciada por actores políticos, actores públicos que generan esa influencia. No estamos criticando, señalando el combate a la corrupción. Lamentablemente tenemos un país en donde el lastre de la corrupción no ha permitido que también alcancemos niveles de desarrollo idóneos. Imagínense, somos la economía más fuerte de Centroamérica, ¿sí? Producimos la tercera parte del Producto Interno Bruto de Centroamérica. Somos una economía fuerte, pero tenemos escuelas, tenemos centros hospitalarios paupérrimos, tenemos una administración de justicia, ya evidenciaba yo los datos, la verdad que dan vergüenza. Sociedades como El Salvador nos superan, Costa Rica no digamos. Entonces, en un momento determinado, o sea, este lastre de la corrupción nos ha perjudicado mucho. Y no es que estemos en contra de este combate que se hace. Tú mencionabas algo, Carmina. El tema es, bueno, si tú objetas algo, alguna acción que está fuera del margen de la ley, ya eres corrupto o estás en favor de la corrupción. Discúlpenme, pero en nuestro caso como jueces, pues tenemos únicamente que mantener una posición neutral, una posición imparcial en relación a que debemos de resolver solo en cuanto a, con base en lo que la ley, con base en lo que la ley y lo que nos están presentando en el proceso. Yo les comparto algo. En el interior, les digo, es generalizada la crítica. Es generalizada la crítica en relación a que, miren ustedes, presentan, y así lo señalan, presentan historias fantasiosas en las acusaciones. De veras. Y nosotros, discúlpenme, nosotros los jueces no tenemos por qué hacer el trabajo de la fiscalía, no tenemos que hacer el trabajo de la defensa. No, obviamente respeten en un momento determinado, el criterio que se plasma en la resolución que emitimos. Entonces, yo les mencionaba lo que para nosotros ha significado el tema del atentado, del manoseo que se pretende hacer, porque a nosotros estamos plenamente convencidos. Es innegable que esta acción intentada el día de ayer lanza un mensaje claro. Señores jueces, si no resuelven como queremos, aquí está su antejuicio. Correcto. Señores magistrados, si no resuelven como queremos, aquí está su antejuicio. Y realmente, yo en lo personal les digo, se genera zozobra para el juez cuando le plantea un antejuicio.
juicio. No porque tenga miedo, porque en un momento, no porque haya hecho algo malo, no, es que de verdad ustedes, tu honorabilidad está en juego y la gran mayoría de casos, estadísticamente pueden acceder al informe de la Cámara de Amparos y Antejuicios. Muchos casos, muchos antejuicios que se plantean son por cuestiones espurias, por resoluciones emitidas por los jueces. Y más adelante voy a leerles un párrafo que está dentro del análisis que hace la Corte de Constitucionalidad en sentencias dictadas hace algunos años, año 2006 por ejemplo, que cito un párrafo bien interesante en donde se advierte que bajo ninguna circunstancia, ni por acción de amparo ni por una otra acción ajena al debido proceso, puede discutirse el contenido de las resoluciones de los jueces y magistrados. Debe de respetarse, pero esa cultura, lamentablemente, aquí pasa algo. ¿No te gusta una resolución de un juez? Pues a quejarte a la Junta de Disciplina. ¿No te gusta la resolución de un magistrado? Igual. O una acción de amparo. El abuso en el uso del amparo nos tiene, les digo, en materia laboral. La verdad les digo, un proceso dura entre 3 y 5 años para que te paguen tus prestaciones. Y si, o sea, este proceso, este promedio lo tenemos en casos en donde se demanda al Estado. Por eso al Estado de Guatemala se le considera como uno de los principales violadores en materia de derechos laborales. De lo que hemos escuchado esta noche y de lo que seguimos escuchando, uno de los temas principales que yo veo, aparte de la certeza jurídica, que definitivamente vemos que no hay, porque con todas estas circunstancias que se están dando no existe, también vemos el tema, que es muy importante, que es de la independencia judicial. No hay independencia judicial desde que a usted una tercera persona le viene a fijar un presupuesto, porque usted tiene que rendirle pleitesía a esta persona para que le dé los gastos administrativos, a un Congreso, quiera que no, porque están nombrando ellos mismos y a los demás procesos, a todas las comisiones de postulación y demás que se dan, para que le postulen a sus magistrados y demás, que son personas superiores que van a decidir sobre las actuaciones de los jueces menores. Entonces, y además a esto se suma una agenda política extranjera, internacional, y se suma la agenda de los medios de comunicación. Entonces, lo que podemos concluir realmente es que la justicia está totalmente secuestrada y ustedes lo que menos tienen es independencia para realizar las actuaciones. Los abogados que están en procesos es igual. Sufren el mismo linchamiento público y el mismo escrutinio. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, con el tema de del jurado, a estas personas las encierran para que no tengan ni siquiera acceso, los protegen de la opinión pública para que ellos puedan decidir conforme a derecho, conforme a lo que les están presentando en el juicio, para que ellos puedan decidir con la mayor imparcialidad del momento. Y aquí vemos que es todo lo contrario, vemos que hay procesos que ya de una vez ya los juzgaron a la hora de presentarlos y la gente ni siquiera ha tenido la oportunidad de defenderse y se violan todos estos procesos. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Ven ustedes una solución a corto plazo? Porque la situación es terrible y a toda la gente le preocupa, pero vemos que cada día vamos más al fondo. Mire, la solución pasa por terminar el mandato de la CICIG en Guatemala. El presidente de la República tiene facultades para denunciar ese acuerdo. Tengo entendido que ya en la Corte están barajando criterios para otorgarle amparo a la CICIG si el presidente denunciara el pacto, imagínense. Y eso pasa precisamente porque tenemos un presidente débil que no ha tomado las decisiones que la Constitución le autoriza para tomar. Bueno, no. Pero por otro lado, no hay independencia de los jueces salvo los pocos valientes con dignidad y conocimiento del derecho que se atreven a resolver como dice el Código Procesal Penal. Porque lo que se sabe y lo que se dice es que hay del juez que con ciega locura contra la CICIG pretenda resolver. Entonces, mire, es tan evidente el hecho que han perdido totalmente su credibilidad. Solo una persona con mucha pobreza intelectual puede creer que el que esté contra la CICIG es porque es corrupto. Es decir, ya nadie se traga esa falacia. Es una simple falacia con la cual han logrado engatusar a gente que no tiene capacidad para discriminar lo que está pasando en Guatemala o que no tiene la información necesaria para hacerlo. Pero los jueces están coaccionados. Los jueces están coaccionados por la CICIG y el Ministerio Público. No hay independencia judicial. Y aquellos jueces que se atreven a ser independientes los persiguen como al juez Moto, como al magistrado Dubón. Entonces, ¿y quién lo hace? Lo hace la CICIG y el Ministerio Público. Entonces, mientras eso no se termine en Guatemala,
No hay posibilidades de que salgamos de esta crisis. Ahora, ¿a quién le corresponde tomar la decisión para ponerle fin a la CICIG? Al presidente. Al presidente. Y la debe tomar. Y si no la toma, va a seguir sufriendo lo que ha estado sufriendo hasta hoy, quizás cosas peores. Hay suficientes denuncias de gente valiente, de guatemaltecos, que no les importa arriesgar su vida, que han señalado todos estos vicios, que han señalado todos los delitos que comete la CICIG y el Ministerio Público, porque se han recorrido el Código Penal, figura por figura, con todas sus actividades. No hay un solo proceso donde no hayan violado el derecho de defensa, ni un solo proceso penal donde no hayan violado el derecho de defensa. No hacen las investigaciones antes de presentar las acusaciones, sino durante las investigaciones, y ni aún así mantienen ilegalmente con prisión preventiva sin mayores elementos de convicción a las gentes. Y como la calificación de que se puede poner en fuga o que puede obstruir la investigación es puramente subjetiva, hay del juez que se atreva a decir que eso no es así. Entonces, mire, así Guatemala no puede salir adelante. Así los guatemaltecos estamos condenados. Ya es hora de que los guatemaltecos nos pongamos de pie y exijamos nuestros derechos, exijamos que se cumplan la Constitución y las leyes que para eso están. Si no lo hacemos, pues entonces tenemos que sufrir las consecuencias. Porque no hay Estado de Derecho, hay un Estado de hecho. Aquí cada quien hace lo que le da la gana. Licenciado López, desde adentro de la bestia, ¿qué pueden hacer ustedes? Porque el doctor González nos da una ruta clara, pero mientras tanto, ustedes están ahí en el frente de lucha. En la trinchera. ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes? Y pues a modo de conclusión, ¿cuáles serían sus recomendaciones para no solo la Corte Suprema, Congreso, sino que para los ciudadanos? Pues vean, en términos generales, sé decirle algo, y tal y como lo mencionaba el doctor, realmente hay muchos jueces y magistrados realmente comprometidos con su trabajo, con su labor, que resuelven apegados a la ley, que en algún momento, y tal y como lo señala incluso la misma Corte de Constitucionalidad, en unos fallos, que me permitió algunas partes de algunos fallos que ha dictado en materia de amparo, y cito lo que menciona en el expediente 1236 del año 2006, la sentencia de fecha 21 de abril del 2006, en el cual se señala, dice que el hecho de que el juez dicte resoluciones dentro del proceso es una facultad enmarcada en la esfera de actividades que la ley le otorga al juzgador. Es decir, las resoluciones, o sea, es la expresión del juez dentro del caso a través de sus resoluciones. Y aquí se señala, dice, la cual, salvo prueba en contrario, no evidencia parcialidad de su parte. O sea, el juez, desde acá, desde esta esfera, Constitución, en materia de amparo, se le brinda esa protección. Y aquí, o sea, estos textos que he citado se producen en la esfera de la interpretación y el desarrollo de lo que debemos de entender como independencia judicial. Tú mencionabas algo, lo platicábamos, el tema de la independencia económica, el tema presupuestario, pues ni modo, hemos dejado claro que esto ya pasa a otra esfera. Nosotros lo que nos toca es, y lo hemos platicado con nuestros agremiados, les comento, tenemos más de 900 agremiados entre jueces y magistrados. Nuestra asociación aglutina el 95% de jueces y magistrados en nuestro país aproximadamente. Hemos mantenido, hemos lanzado un mensaje el día de ayer. Hemos lanzado un mensaje en relación a mantenernos firmes, a mantenernos luchando y resolviendo apegados a la ley, independientemente de las presiones que puedan ejercerse. Hemos señalado que estas acciones tendenciosas y que implican un litigio malicioso de parte de un actor dentro del proceso, pues debemos de denunciarla. Ya no debemos de quedarnos callados. Yo creo que esta acción, perdón por la expresión, pero vino a darnos una bofetada, y perdónenme, pero dijimos, o sea, en su momento el sentir de nosotros como junta directiva fue decir, ya no.
O sea, esto ya es suficiente, ya no se debe de permitir, se debe denunciar de que tan a la ligera vengan y te señalen y de que en un momento determinado, con toda la ligereza del caso, te señalen de que tus resoluciones están fuera del margen de la ley, cuando las resoluciones están basadas o sujetas a una impugnación. Y en el caso, uno de los casos que el señor fiscal mencionaba al presentar su denuncia en días pasados, es que se menciona el caso Rosenberg, un caso que está firme su resolución. ¿Cómo hacer que el ciudadano, como lo mencionaba el doctor, recupere su dignidad y su honorabilidad después de cualquier cantidad de años preso? O sea, eso, perdónenme, no con un disculpe, no con un lo siento, lo vamos a que ni siquiera hay un disculpe. No hay. Ni siquiera hay. Entonces, pues, y luego viene y, por ejemplo, ahí vemos y nos damos cuenta, y aquí es el llamado a nuestros jueces, hemos insistido en algo, que seamos cuidadosos. Garantizar el cumplimiento y el ejercicio de los derechos fundamentales en todo proceso debemos de mantenerlo. ¿Por qué razón? Porque si hay algo, una acción de un juez, una resolución que implique o que trastoque un derecho fundamental, un derecho humano, pues hace mérito a que el Estado, nosotros, porque ejercemos función como representantes del Estado, el Estado sea condenado a pagar cualquier cantidad de plata en indemnizaciones. Y eso también es algo que debemos nosotros de cuidar como jueces. El mensaje es claro para nuestros jueces, y una cosa que yo sí quisiera aprovechar es advertir, o sea, nuestra intención no es generar polarización o generar confrontación institucional. Creemos que una adecuada administración de justicia, y en el tema penal, implica obviamente un respeto a las funciones que cada una de las partes dentro del proceso ejerce. Entonces exigimos ese respeto a los otros sujetos procesales, que se respeten las decisiones de jueces. Y en este caso, a la población, a la ciudadanía en general, primero agradecerles que haya confianza en la labor que realizan nuestros jueces. Ya la administración de justicia es pública. Cualquier cosa, hay audiencia, cualquier cosa, hay audiencias públicas, ya se presentan públicamente las pruebas y ya la gente puede accesar a ver qué es lo que está haciendo el juez, y el juez ya tiene la obligación de resolver en audiencia. Entonces, entendamos de que debemos de generar credibilidad. Y por último, en un proceso penal existen garantías, existen beneficios aplicables a cualquier procesado, salvo casos especiales que la misma ley establece en el tema de la prisión preventiva. Pero platicaba con mis muchachos de pregrado, les decía, porque saben ustedes que existe mucha ventaja o la tendencia es hacer prevalecer la libertad. Es porque todos somos delincuentes en potencia. Todos podemos enfrentar un proceso penal por alguna situación que nos haga, y esto obviamente al enfrentar un proceso penal, pues lo más sagrado que en este caso el ciudadano pueda tener es el tema de su libertad. Así que exhortar a mis compañeros jueces y magistrados a que nos mantengamos firmes y dignos y resolvamos solo con base en lo que nuestra Constitución establece. Y pues por último, dejarles un pensamiento que me permití ayer, me he permitido citar en torno a algo que Couture nos dejó como enseñanza, y va dirigido específicamente a los jueces. El pensamiento es este: el juez es el centinela de nuestra libertad. Cuando todo se ha perdido, cuando todos los derechos han sido conculcados, siempre queda la libertad mantenida por el juez. Pero el día en que el juez tenga miedo, sea pusilánime, dependa de los gobiernos, de las influencias o de sus pasiones, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Esto lo cito porque también a la ciudadanía debemos de concientizarla de que debemos proteger y cuidar a nuestros jueces y magistrados también. Gracias. Pues este programa, desde su génesis, ha tenido la intención de permitir que personas versadas, expertos como ustedes en los temas, se comuniquen y transmitan sus conceptos y nos ilustren a todos. Yo esperaría que, como un resultado de este programa, la ciudadanía se dé cuenta de lo que está pasando. Estoy seguro que le afecta en más de alguna manera, en algún proceso laboral, en algún proceso civil, pues ya no digamos en un proceso penal. Todos tenemos conocidos o familiares en procesos judiciales. Vamos, no, eso no significa estar en ningún problema. Yo quisiera hacer un llamado a que nos demos cuenta que tenemos que apoyar a los jueces valientes. Así como en su momento apoyamos la lucha en contra de la corrupción, Guatemala pasó un proceso difícil, pero lo superó muy bien, trayéndose abajo a un gobierno, a una cúpula de un gobierno corrupto. Con la misma manera tenemos que apoyar en este momento a los jueces que están haciendo valer el Estado de Derecho.
Eso es algo que nadie puede hacer por nosotros, lo tenemos que hacer cada quien. Y yo creo que programas como este están transmitiendo la información veraz, lo que realmente está pasando. Aquí el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados pues tiene la información de adentro, así que el advenimiento de las redes sociales y de los medios como este nos permiten luchar en contra de lo que decía el doctor González Dubón, de algunas personas, de algunos medios que por algún interés que no conocemos están haciendo el juego a quienes están violando nuestra Constitución y nuestra independencia. Mire, yo quisiera señalar el mensaje oculto que hay a través del antejuicio planteado por Sandoval, porque no se trata de que es el antejuicio contra el juez Moto, no, él está utilizando esta acción para decirle a todos los demás jueces: miren, si no se plegan a lo que nosotros queremos, si no resuelven como nosotros lo queremos, les va a pasar lo que le está pasando al juez Moto o lo que le pasó al magistrado Gustavo Dubón. Entonces, es un error en que se puede caer fácilmente creer que esta es una acción contra el juez Moto únicamente. Esta acción es contra todos los jueces y magistrados del organismo judicial, a que se les pretende someter, amedrentándolos con el ataque a uno de ellos. Con jueces amedrentados, con magistrados asustados, no puede haber justicia. Con ese tipo de actividades, la justicia en Guatemala es una ilusión. Si los jueces y magistrados, y usted, Luis López, que es presidente de la asociación, no se ponen en su lugar, están perdidos. Así es. Están perdidos. Ustedes tienen que defenderse, porque nadie los va a defender si ustedes mismos no se defienden. Así es. Y la manera de defenderse es exigir el cumplimiento estricto de la ley. No hay otra manera. No hay otra manera. Y realmente, yo quisiera hacer un llamado a todos los ciudadanos: infórmense, entérense. Las cosas no son como se las han planteado algunos medios de comunicación, los de más circulación en el país, tanto escritos como de televisión. Ellos han venido tergiversando la verdad. Ellos forman parte de ese equipo que ha estado destruyendo a Guatemala. Hay redes sociales y hay personas cuya trayectoria, no de este momento, sino de siempre, les permite a ustedes decir: ese hombre dice la verdad o ese hombre es un mentiroso. Así es. Bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Si me permiten, 7 palabras, perdón, Carmen. Solo 7 palabras, sencillo. Este programa hubiéramos querido que durara 2 horas, por Dios. La corrupción no se combate con impunidad. Cítenlo así, por favor. Pues ya saben, amigos, excelente cierre. Gracias por habernos acompañado y me uno a la recomendación del doctor: es infórmese, no crea lo que nosotros le estamos diciendo, no crea esto, busque la información. Usted tiene la capacidad de hacerlo, hágalo. Y los esperamos la próxima semana, siempre acá en Bitácora.